Estructura y funciones del Estado. Hoy hablaremos sobre algo fundamental para entender cómo funciona nuestro país, la estructura y las funciones del Estado ecuatoriano. Cada una tiene un rol específico y todas están diseñadas para garantizar la justicia y los derechos y el equilibrio del poder. Estas cinco funciones del Estado son la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, de transparencia y control social y la función electoral. Vamos a explicar cada una de estas usando ejemplos recientes para entender cómo funciona en la práctica. Empecemos con la función legislativa, que está representada por la Asamblea Nacional. Su principal responsabilidad es crear, reformar y derogar leyes, además de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Por ejemplo, en 2024 la Asamblea aprobó la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana para combatir el crimen organizado. También tiene la facultad de censurar a los ministros si consideran que no cumplen con sus funciones. Aunque se puede generar tensiones, en 2023 hubo un conflicto fuerte entre la Asamblea y el presidente, lo que terminó en la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones, aplicando la figura constitucional conocida como muerte cruzada. Pasemos a la función de transparencia y control social, que es clave para prevenir la corrupción y garantizar la participación ciudadana. Esta función está integrada por varios organismos como la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana. Un caso reciente fue en el 2023, cuando la Contraloría detectó irregularidades en contratos del sector de la salud. Gracias a sus auditorías se destituyó a varios funcionarios implicados. También tenemos el Consejo de Participación Ciudadana, que designa autoridades clave como el fiscal general o el defensor del pueblo. Sin embargo, ha sido objeto de controversias por la falta de transparencia en algunas de sus decisiones. Ahora hablaremos sobre la función judicial, que es el encargado de garantizar el acceso a la justicia y proteger nuestros derechos constitucionales. Por ejemplo, en 2024 la Corte Constitucional intervino para garantizar el proceso de la disolución de la Asamblea cumpla con lo que se establece en la Constitución. También ha emitido fallos importantes sobre la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. El sistema judicial enfrenta desafíos importantes como la percepción de falta de dependencia en algunos casos, pero sigue siendo fundamental para resolver conflictos y garantizar el cumplimiento de la ley. Ahora veremos organismos creados por la Constitución. Entre los organismos creados por la Constitución destacan el Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo. En 2023, la Defensoría del Pueblo medió en un conflicto entre el gobierno y las comunidades indígenas durante una protesta nacional contra las políticas económicas. Su intervención facilitó el diálogo y evitó una escalada mayor del conflicto. Por otro lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido objeto de controversia por la forma en que se designan las autoridades, lo que ha llevado a reformas propuestas para garantizar la mayor transparencia e independencia. Ahora hablaremos de la función ejecutiva, dirigida por el presidente de la República. Sus competencias incluyen ejecutar políticas públicas de materia económica urgente, representar al país a nivel internacional y garantizar la seguridad nacional. Un ejemplo reciente fue el Plan Nacional de Reactivación Económica, implementado para impulsar el sector agrícola y generar empleo tras la crisis económica. Además, el presidente puede declarar estados de excepción para mantener el orden público en situaciones de emergencia. Finalmente, veremos la interrelación entre las funciones del Estado. Es importante entender que estas funciones no actúan de manera aislada, todas están interconectadas para mantener un equilibrio del poder y limitarlo, y colaborar entre ellas. Como primera interrelación tenemos la relación entre la función ejecutiva y la función legislativa. La Asamblea aprueba las leyes y fiscaliza el Ejecutivo, mientras que el presidente puede vetar leyes y emitir decretos. Otra interrelación tenemos entre la función judicial y la función de transparencia, ya que la justicia sanciona actos de corrupción, mientras los órganos de control los previenen y los denuncian. Otra interrelación se nos da entre la función electoral y función de transparencia, garantizando los procesos electorales libres y justos, con auditorías permanentes para evitar fraudes. Como hemos visto, el Ecuador es un estado en constante evolución, con un sistema político complejo que busca garantizar el equilibrio de poder y la protección de los derechos de la ciudadanía. La interrelación entre estas cinco funciones del Estado es fundamental para el buen funcionamiento del sistema, aunque se enfrenta a desafíos que requieren atención y soluciones.